Astrid Hollander, ella es la jefa de educación de la UNICEF, le decía, Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué? Porque UNICEF está planteando una observación, un estudio, un análisis de la conveniencia o inconveniencia del regreso a clases como lo pide el gobierno del presidente de la República a partir del próximo 30 de agosto con el inicio del ciclo escolar 2021-2022. Muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Gracias, ¿no? Los agradecidos somos nosotros. ¿Cuál es la postura, Astrid, que tiene la UNICEF sobre el regreso a clases presenciales como lo demanda el presidente de la República? Bueno, por parte de UNICEF estamos anuentes con que se priorice el regreso a las escuelas. Las escuelas son espacios fundamentales no solamente para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, sino también para su desarrollo, su seguridad y su bienestar. Y entonces sí estamos alentando para que las escuelas puedan abrir con las medidas, obviamente, para la mitigación del contagio instaladas. Ahora bien, el que los niños no asistan a la escuela ha tenido consecuencias que han medido ustedes. ¿Cuáles han sido? Bueno, por un lado vemos temas de impacto, obviamente, en términos educativos, ¿no? Ya desde antes de la pandemia hubo una crisis de aprendizaje en México. Por ejemplo, las últimas pruebas de Planea de 2018 mostraban que 80% de los niños y niñas del nivel de educación primaria no alcanzaban los aprendizajes esperados en lectoescritura y matemáticas. Y claramente, tras más de un año de educación no presencial, se van a ver agudizados estos rezagos en el aprendizaje, ya que aunque hubo una estrategia de educación a distancia y que hubo muchos esfuerzos realizados por los maestros y las maestras, la educación a distancia no es lo mismo que estar en el aula. Es normalmente una medida para una temporada, para un periodo corto, y no para pasar todo un ciclo escolar a distancia. Además, sabemos que justo muchos niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad han sido desventajados porque no les llegaba la educación a distancia, ¿no? Como que no tenían los medios en casa para seguir las clases o que tenían que apoyar a sus familias y ir a trabajar en vez de seguir estudiando. Entonces vamos a ver perjudicados sobre todo a aquellos niños y niñas y adolescentes que desde ya antes o por sí están en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Niños y niñas y adolescentes en situación de pobreza, niños y niñas y adolescentes con alguna discapacidad, aquellos en zonas rurales o pertenecientes a un pueblo indígena. Claro, la UNICEF, hace un momento dije mal. La UNICEF es el órgano de Naciones Unidas, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Educación, desde luego. Ahora sí corrijo las cosas. Pero vamos, para UNICEF entonces, sí es recomendable el regreso de los niños a clases presenciales, claro, observando siempre y cuando haya las condiciones sanitarias en los centros académicos, en los centros de estudio, en las escuelas. Sí, lo que hemos visto realmente de la evidencia que obviamente está en desarrollo continuo, pero de aquellos países que nunca cerraron escuelas o que volvieron a abrir parcialmente o completamente, lo que se muestra es si se aplican las medidas de mitigación, las escuelas pueden ser o son entornos seguros para los niños y niñas. La evidencia más reciente muestra que las escuelas no impulsan la propagación de la COVID-19 en la comunidad y además que la COVID-19 no representa un alto riesgo para los niños y niñas. Entonces, vemos que realmente ahora también, ¿no? Como también hay que ver un poco la realidad que estamos viendo en el país, ¿no? Como todos los espacios están abiertos, ¿no? Los niños y niñas y adolescentes pueden estar en todos los espacios, menos en el espacio donde deberían estar lo que es la escuela y ¿no? En las escuelas por lo menos
se pueden aplicar estos protocolos que en muchos otros espacios donde están los niños y niñas a lo mejor no se pueden aplicar, ¿no? En las escuelas se pueden aplicar los protocolos y también se los puede educar a los niños y niñas acerca de qué es el COVID, cómo prevenir el contagio, etc. Entonces sí consideramos que, de la evidencia que actualmente está disponible, que sí se puede regresar a las escuelas. Claro, pero ¿qué decirles, pero qué decirles a los padres de familia que tienen dudas, que tienen temores, y obviamente no son gratuitos? No, por supuesto. Yo creo que todos y todas estamos preocupados siempre por el bienestar, por la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto hay dudas y preguntas y es importante que los padres y madres reciban información muy detallada por parte de las autoridades educativas y por parte de las escuelas donde van sus hijos y hijas, cómo se van a aplicar estos protocolos, cuáles van a ser las medidas que se aplican, ¿no? Cuál es el rol de los mismos lugares. En pocas palabras, en lugar de los padres ser resistentes, más vale que se involucren para que hagan las preguntas pertinentes, despejen justamente sus dudas con una buena cantidad de información y también puedan colaborar eventualmente en garantizar lo más posible las mejores condiciones posibles de sanidad. ¿Ustedes consideran en UNICEF, Astrid Hollander, que es adecuado el protocolo de la Secretaría de Educación para el regreso a clases? Sí, el protocolo contempla las medidas que también estamos viendo que otros países están implementando y que por parte de UNICEF estamos dando orientaciones al respecto, ¿no? Como el tema del lavado de mano, la limpieza frecuente de superficies, la ventilación, el uso de cubrebocas, el tema de la sana distancia, ¿no? Esto es y muy importante como la identificación oportuna de si haya como un niño que llega a la escuela con síntomas, ¿no? Entonces, estas son las medidas que en general se están aplicando en aquellos países que ya han regresado presencialmente a las aulas y de lo cual podemos decir que sí están funcionando y con esto no se han convertido las escuelas en focos de contagio. Ahora, lo cierto es que todo está abierto, menos los antros y las escuelas. Así es. Y entonces, realmente estamos diciendo que las escuelas, los niños y niñas y adolescentes podrían estar más seguros en las escuelas, donde sí se pueden implementar los protocolos. Además, hay que ver, obviamente, si estamos hablando de salud, un tema claramente es el riesgo por COVID-19, pero hay muchas otras cosas que ahora, ¿no?, por no ir a la escuela, están afectando la salud de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La salud mental, sobre todo por no estar confinados o por no poder interactuar como quisieran con sus pares, ¿no? Que esto también es muy importante para su desarrollo y también en algunos casos, ¿no?, lamentablemente es así que la violencia dentro de los mismos hogares ha aumentado durante el tiempo de la pandemia y para muchos niños, niñas y adolescentes la escuela es mucho más que un espacio de aprendizaje, más bien es un espacio de protección donde también pueden recibir apoyo y ayuda por parte del personal educativo. Pues muchas gracias a Astrid Hollander por comentarnos este estudio que además hoy fue citado en la conferencia de Palacio Nacional por el presidente de la República en la mañanera, avalando pues esta política pública de solicitar, de exigir, de demandar que los niños regresen a clases presenciales lo antes posible, claro, con todas las medidas sanitarias posibles, donde se involucren también los padres para que despejen dudas, temores y puedan colaborar efectivamente para que esto sea posible y evitar que los niños permanezcan en casa, dado el daño que emocional puede repercutir en ellos o ha repercutido en ellos, como tú misma nos has comentado ya. Astrid, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.